El zoológico de partículas. Para entender bien esto, primero nos hemos de remontar al siglo V a.C. Allí, Demócrito de Abdera bautizaría a una partícula como átomo. Átomo, del griego indivisible. Esta es la recopilación de ideas de la llamada escuela atomista griega. En ella se destacan filósofos como lo pueden ser Leucipo, Demócrito, Epicuro o Lucrecio, mas como toda teoría sería juzgada. Allí destaca el caso de Aristóteles. Aristóteles en el siglo IV a.C. dice que esto es falso. Según él, la materia en realidad se compone por aire, fuego, tierra y agua, los 4 elementos. Dada su posición social y la importancia que tenía en la filosofía, se tomó por válido por 2000 años. Con el paso, la ciencia encontró en Thomson, Goldstein y Chadwick una nueva forma de ver la materia, en lo que sería la composición del átomo, en electrón, protón y neutrón. Hacia esta época, la física encontraba grandes exponentes, como lo serían Planck, Einstein y Niels Bohr, quienes desarrollarían un papel fundamental en los llamados congresos de Solvay. Estos congresos de Solvay buscaban reunir a las grandes mentes, a los grandes físicos de la época. Específicamente en el quinto congreso de Solvay se plantea la recién postulada teoría cuántica, gracias a los trabajos de Planck, Einstein y Bohr. En ella se habla sobre cómo la luz interactúa con la materia, sobre cómo un haz de luz está formado por corpúsculos, a los que llamarían fotón. Estos corpúsculos excitan electrones y pueden hacer que se desprendan de un átomo. Allí se conocería lo que sería un primer bosón, el fotón. Hacia 1960, Murray-Gell-Mann teoriza que los protones, neutrones, en general la materia, tiene formas más pequeñas. A esta las llamaría quarks. Y estos quarks serían el producto que le daría el premio Nobel en el 60. Dados estos avances, tanto en tecnología, física e ingeniería, se empezaron a gestar centros para el estudio de estas partículas, como lo sería el centro en Brookhaven o el CERN, en Suiza. Estos centros buscan crear la energía suficiente y necesaria para que una partícula pueda ser estudiada. Para esto se aceleran las partículas a grandes velocidades con el uso de electroimanes que exciten la partícula. Un dato curioso es sobre la forma en la que estos trabajan, pues requieren mucha energía. Aproximadamente el consumo de energía es el equivalente por hora a usar 1 billón de cafeteras, suficiente para darle café a 1/6 de la población mundial. Con un total de 765 millones de euros invertidos anualmente, nos damos cuenta de que todos estos proyectos siempre han requerido una colaboración internacional. Así, diremos que la física de partículas une lazos. Volviendo al tema, todos estos descubrimientos derivaron en lo que llamaremos el modelo estándar de partículas y el bosón de Higgs. Allí diremos que tenemos 16 más 1 partículas, 16 del modelo estándar y el bosón de Higgs. Veremos que hay más. El modelo estándar se compone por quarks, leptones, bosones. Los quarks y leptones los llamaremos fermiones y forman la especie de ladrillos para construir la materia. Primero veremos los quarks. Estos quarks vienen en 6 sabores, así se les llama: up, down, strange, charm, top y bottom, por sus nombres en inglés. Según la forma en la que se combinen, formarán distintos elementos, puede ser un protón o un neutrón. Vienen agrupados por parejas, según las columnas, y la diferencia entre columnas es realmente la masa.
Podemos decir que tienen un spin semientero por ser fermiones. Según esto, cumplen la estadística y el principio de exclusión de Pauli. Estos quarks tienen una carga, tienen asociado un color, tienen asociada una masa. Los colores realmente no influyen mucho siempre y cuando estén todos presentes en la conformación de las partículas. Interactúan con las 4 fuerzas fundamentales y tienen unas respectivas antipartículas. Las antipartículas son los mismos quarks pero con una carga de sentido inverso, a su vez asociadas con un color y una masa. Estos quarks tienden naturalmente a agruparse en 3, 5 o 2 quarks. A esto le llamamos hadrones. Según cómo se agrupen, los separaremos en bariones y mesones. Primero, los mesones. Los mesones son partículas formadas por 2 quarks, un quark, un antiquark. Estas se comportan como bosones, dado que su spin es entero. Se mantienen unidas gracias a la fuerza nuclear fuerte. Y diferenciaremos entre 2 ramas, los kaones y los piones. La diferencia radica en que un kaon porta un quark de sabor strange, mientras que un pión puede ser formado por quarks up, down o antipartículas de ellos. Por otro lado, los bariones son agrupaciones de 3 o 5 quarks. Estos componen lo que llamamos materia bariónica. Al igual que los mesones, se unen por fuerza nuclear fuerte, pero su spin es semientero, por lo cual son fermiones. Esta materia bariónica que conforman es la materia normal que conocemos. Aproximadamente el 4% de la materia de todo el universo es la materia que conocemos. Impresionante. Por otro lado, volviendo al modelo estándar, veremos los leptones. Los leptones están dotados, al igual, de una carga eléctrica, de una masa, pero no poseen una carga de color. Por lo tanto, no reaccionan a la interacción nuclear fuerte. Al igual, tienen unas respectivas antipartículas y vienen agrupados también de A2. Cada sabor tiene un respectivo doblete débil, que es un neutrino, siendo electrón y neutrino electrónico, muón, muón electrónico y tauón y neutrino tauónico. También poseen un spin semientero, por lo cual seguimos diciendo que son fermiones. Por dato curioso, leptón significa de poca masa, sin embargo, el tau tiene casi el doble de masa que el protón, pues se descubrió posterior a asignarle el nombre. Hasta ahora hemos visto la historia, una transición sobre las teorías de los modelos, el modelo estándar generalmente, y las diferencias en quarks y leptones. Ahora continuaremos con los bosones. Los bosones. Diferenciaremos 4 bosones más un bosón de Higgs. Estos bosones tienen un spin entero. Esto permite que cumplan la estadística de Bose-Einstein y no el principio de exclusión de Pauli. Gracias a esto, hoy podemos producir los láseres y los másers, de vital importancia para la humanidad. Los bosones son los que permiten las fuerzas fundamentales y la forma en la que interaccionan con las demás partículas, excepto la gravedad. Más adelante veremos por qué. La fuerza electromagnética la media el fotón. Estos fotones tienen toda la energía de radiación del espectro electromagnético, son los que la aportan. Se desplazan a una velocidad c en el vacío, o sea, la velocidad de la luz, y sirven mediante la excitación de los electrones del átomo. El gluón mediará la interacción nuclear fuerte. Esta interacción es la que une
los quarks dentro de protones y neutrones, y la que mantiene unidos los núcleos del átomo. También tiene una carga de color, por lo cual diremos que interacciona con ella misma. O sea, que a medida que pega otras partículas, también se afecta con sus propias partículas. También tenemos los bosones Z y W, los cuales median la interacción nuclear débil. Esta básicamente consta de la desintegración radiactiva. Tienen el nombre de débil, pues su campo es mucho menor que la fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, son partículas muy masivas, más masivas que un núcleo de hierro. Tienen la propiedad de cambiar el sabor de otras partículas. Dado este cambio, se pueden modificar la partícula a la que estén interaccionando. Diferimos en tres: bosón Z, W positivo, W negativo. La gravedad aún no se explica. Para esto se teoriza un bosón llamado gravitón, mas todavía no tenemos pruebas de él. Podemos teorizar que tiene un spin de 2, una masa de 0 o un valor aproximado, mas todo es teórico. Aparte está el bosón de Higgs, uno de los más grandes descubrimientos de la modernidad. Este no tiene carga, no tiene color y no tiene spin, pero tiene la propiedad de dar la masa a las demás partículas. ¿Cómo interacciona el bosón de Higgs? Primero, entendamos que existe algo llamado el campo de Higgs. Este campo ondula. Al ondular, produce estos corpúsculos que llamamos el bosón de Higgs, pues allí se encuentra más estable. Estos se encuentran por todo el universo, inclusive dentro de cada uno de nosotros. Estos bosones rodean las partículas y, por decirlo así, las frenan. Al frenarlas, esta interacción es lo que llamaremos la masa, mas no interactúa con todas las partículas, como es el caso del fotón y el gluón. Por lo tanto, entre más interactúe el campo, o sea, bosones, con la partícula, más masa tendrá. Si no interactúa, no tendrá masa. Volviendo al modelo estándar, podemos ver qué posibles descubrimientos tener en el futuro. Estos son distintas formas del bosón de Higgs que expliquen nuevas formas de interacción de la materia, por qué la naturaleza de agrupación de los quarks, si es que hay nuevas formas de agruparse, nuevas partículas, como lo propone la teoría de la supersimetría, donde cada fermión y bosón tiene una respectiva partícula del otro grupo, los fermiones bosones y los bosones fermiones. La llamada teoría de cuerdas, que en realidad es una agrupación de distintas teorías, o teoría de supercuerdas. Estas vibran en distintas dimensiones. Según estas vibraciones, formarán una u otra partícula, siendo esta una partícula aún más elemental que las ya nombradas del modelo estándar. También la naturaleza de la materia bariónica y la no bariónica, como lo es la energía oscura, la materia oscura y sus propiedades, si éstas tienen un grupo de antipartículas que las representen. Y por último, la gravedad como bosón. ¿Existe un bosón que sea el gravitón? ¿O por qué se media? El futuro es mucho y todavía tenemos muchas cosas por descubrir. Gracias por haber visto este video y recordemos que siempre hay más por descubrir. Hasta la próxima.